FM allá en Puerto Vallarta. El día de hoy nos acompaña David Gómez Álvarez, integrante del CPS, para platicar justamente sobre el nombramiento a Miguel Ángel Hernández, quien rindió protesta ya como integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, nada más por 5 años. David Gómez, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, a ti y el auditorio de Radio Universidad y Canal 44. David, ¿cuál es, con eso me gustaría comenzar la plática contigo, cuál es el tema que se ha venido dando toda la semana pasada del por qué pues este nombramiento ha generado tanto ruido en tema de transparencia y en tema de rendición? Sí, hay que recordarle al auditorio que la manera en que se integra al Comité de Participación Social en Jalisco, al igual que en el resto de los estados de la República y a nivel nacional, es por medio de una comisión de selección. Esta comisión de selección es a su vez nombrada por el Congreso del Estado. Esta comisión de selección hace 5 años, cuando se instaló por primera vez para integrar la primera camada de los integrantes del CPS, pues era una comisión de integrantes de alto perfil, de prestigio, de trayectoria, que de alguna manera iba a terciar la manera en que se iba a integrar al sistema estatal anticorrupción. Esa comisión pues ha ido perdiendo de credibilidad, ha ido perdiendo, en mi opinión, rumbo, ha perdido muchas cosas del camino, y resulta que en esta última designación del último integrante, pues se hizo de manera absolutamente opaca, sin la transparencia que se hizo, que se llevó a cabo en anteriores procedimientos de designación. Tampoco fue clara la metodología empleada, los criterios de selección, ni cuantitativos ni cualitativos, y también hay digamos, un fuerte rumor de que ha habido contactos con el Poder Ejecutivo. Y eso no solamente en términos de la comisión como tal, sino por medio de algunos de sus integrantes. Eso algunos nos los han reconocido exintegrantes, que en su momento les llamaron, les tiraron línea, hubo una operación política del gobierno del Estado para inducir y digamos, tirar línea respecto a quiénes, a qué perfiles nombrar. Entonces, el problema con esta forma de proceder de la Comisión de Selección, Víctor Auditorio, es que pone en entredicho la integración también del CPS. Nosotros hemos sido muy claros en cuanto a que no es un tema personal respecto al personaje que acaban de nombrar, que es, por cierto, un extraordinario funcionario público, pero es la manera en que se le nombró. Y yo además agregaría otro punto al comunicado que hizo el CPS. Para mí hay un tema de pérdida de rumbo, en el sentido de que, pues, de lo que se trataba era de integrar, de nombrar en el CPS a ciudadanos de procedencia de la sociedad civil, de trayectoria cívica, y no tanto funcionarios en activo que pasaran de un día a otro a formar parte del CPS siendo funcionarios. Es decir, el perfil original, el espíritu de la ley que estableció la creación de los sistemas anticorrupción del país eran ciudadanos que provenían de la academia, del activismo, de los organismos ciudadanos, y no tanto de las burocracias. Oye, David, si bien la realidad es que también no se obliga a que el mejor evaluado sea el seleccionado, ¿no? En el CPS. Esto es una realidad. Pero también, bueno, pues el que nada debe, nada teme, dice por ahí el dicho, ¿no? Y el hecho de que se empañe esta selección con este run donde se tiró línea, ¿no? Algunos exintegrantes, donde es directamente un funcionario, como tú dices tú, que solamente cambia de oficina, y donde finalmente lo que se pone en riesgo es la credibilidad, además del CPS, del Sistema Estatal Anticorrupción. En un estado donde hemos visto que el gobierno estatal, bueno, pues tiene cooptado, el Congreso del Estado tiene cooptados diferentes poderes, bueno, pues ahora que también esté el Sistema Estatal Anticorrupción en la bolsa, por lo menos es lo que dice el run, pues habla de pues un retroceso en materia de transparencia, un retroceso en tema de anticorrupción y sobre todo un retroceso en tema de justicia en el Estado. Sí, yo coincido incluso con las declaraciones del presidente saliente, Jesús Ibarra, en el sentido de que ha habido un desgaste muy profundo del sistema estatal anticorrupción en su conjunto y particularmente del Comité de Participación Social. No solamente por esta integración cuestionable, polémica,
donde todavía es fecha, es momento en que la Comisión de Selección no ha rendido cuentas, dio una explicación muy somera a través de uno de sus voceros, pero realmente no lo ha hecho de forma exhaustiva, ni mucho menos convincente. Me parece que llegamos hoy al cambio de mando sin esa claridad y esa certeza necesarísimas para poderle dar, digamos, certidumbre a este proceso. Hay una... Insisto, me parece que la Comisión de Selección ha perdido brío, ha perdido credibilidad, ha perdido confianza y está muy en entredicho. No es la misma comisión con la que arrancó el sistema estatal anticorrupción y bueno, ellos tendrán que rendir cuentas. Yo lo que creo además es que efectivamente hay un intento de cooptación de todo el sistema en su conjunto, de las instituciones que lo integran, no solo del CPS, sino del resto de las instituciones, y de manera sigilosa ir poco a poco silenciando al sistema anticorrupción que le resulta incómodo al poder político en todas partes. La diferencia es que hay quien o hay gobiernos que toleran, no diría que fomentan, pero sí toleran, son respetuosos de esos contrapesos, de esas voces críticas, y hay los que no lo son. Y en ese sentido me parece que hay en el país entero un intento por acallar los sistemas anticorrupción. Hace 5 años, cuando nacieron, había muchas expectativas, incluso muchos gobernantes, incluido el exgobernador Aristóteles, como el actual gobernador cuando era alcalde, que, digamos, se pronunciaron por construir, por fundar estos sistemas anticorrupción y poco a poco han ido perdiendo su apoyo, incluso han sido sus detractores y sus combatientes. Oye, y Porque ya además, pasó un poco el momentum ciudadano de exigencia. Hoy prácticamente la ciudadanía no reclama la pérdida de estos espacios. Ya vimos en otras reformas, en otros albazos, en otros madruguetes legislativos donde ya la gente está cansada, apática, harta de los abusos del poder y cada vez reclama menos. oye, David, Esa apatía está siendo aprovechada por el poder para seguir haciéndose de las suyas. David, cuando además, y bien lo señalas tú, ¿no? Ya pasó justamente el proceso de campaña electoral donde un sistema anticorrupción sirve en discurso, ¿no? Y sirve en lo que queremos como sociedad de un gobierno, pero también estamos hablando ya ahora que viene un cierre de administración donde la rendición de cuentas pues es lo último, ¿no? Que se tiene que o que quiere ver la administración actual. Sí, absolutamente. La rendición de cuentas nunca ha sido un término, una idea, un ideal que enarbolen auténticamente los gobiernos. Al contrario, es un mero término discursivo que obviamente se plantea de manera simulada y no hay una rendición de cuentas en serio, empezando porque no se respetan este tipo de espacios autónomos, independientes. Y hay que decirlo, ciudadanos, es que ese es el propósito original del CPS, que fuera una instancia ciudadana que coordinara al conjunto del sistema anticorrupción. Claro que estas instancias son incómodas al poder, claro que son difíciles de gestionar, claro que son, digamos, instancias que evidencian, que señalan, pero con las que se podría tener un mayor diálogo, un mejor entendimiento. Y pongo el ejemplo, Víctor, auditorio, de las designaciones públicas por las que tanto hemos luchado, no solo desde el CPS, sino desde muchísimas organizaciones ciudadanas. Nosotros siempre hemos dicho, vamos por una ley estatal de designaciones públicas, vamos a profesionalizar, a institucionalizar, a reglamentar mejor los procesos de designaciones públicas en el Estado, para que lleguen los mejores, los que tengan más capacidad, mejor trayectoria, mayor reputación, con más credibilidad. A todos nos conviene, pero ha sido casi imposible transitar en ese sentido porque sigue prevaleciendo la lógica de los cuates y las cuotas, porque siguen queriendo imponer a los más leales, a los más abyectos y no necesariamente a los mejores. Claro, eso supone no solo que sean designados a modo, casi cómplices del poder, sino que hay una pérdida de eficiencia social, de utilidad pública, porque no llegan los mejores. Eso tiene implicaciones gravísimas y eso vale tanto para los ministros de la Suprema Corte a nivel federal como para los nombramientos de los consejeros de la Judicatura, pasando por tantísimos otros nombramientos públicos que recaen en el Ejecutivo o en el Ejecutivo con el Legislativo y que son un botín político de los políticos en turno, donde la ciudadanía tiene poco que decir. Esa es una de las batallas que no hemos podido ganar
y que nos tienen en una situación difícil respecto de los poderosos del Estado, porque evidentemente no quieren perder ese tipo de atributos. Y una falta de credibilidad. David Gómez Álvarez, muchísimas gracias. Al contrario, Víctor, buen día para ti y el auditorio de la Universidad. Buen día Hasta también luego. para ti. Pues ahí está David Gómez Álvarez, integrante justamente de este Comité de Participación Social del CPS, donde, bueno, pues ya lo viene escuchando usted desde la semana pasada y con lo que concuerda también David, bueno, pues ha ido perdiendo credibilidad con el nombramiento de este nuevo integrante, de Miguel Ángel Hernández, quien, a pesar de ser un buen funcionario, según